Muy bien, ¿qué tal? Estamos entonces aquí en una nueva sesión asincrónica para resolver el ejercicio número 1 de diseño de elementos cargados axialmente en compresión. Este primer ejercicio básicamente es para eh, ejemplificar la parte de pandeo local y pandeo flexionante en sus diferentes modalidades o diferentes alternativas que nos da el manual del AISC para lograrlo. Entonces dice de la siguiente columna, si FY igual a 50 KSI, determine, inciso A, las condiciones en el patín y en el alma. Si tenemos estas condiciones, básicamente estamos pidiendo el pandeo local, ¿sí? La revisión de pandeo local. Aquí estamos. Inciso B, determine la carga crítica en la columna por medio de las fórmulas del ISC-LR en su método LRFD. Esto habla de la condición de pandeo flexionante. También podemos determinar el pandeo flexionante o la carga crítica en base al manual utilizando la tabla 4-22 y la tabla 4-1. Vamos a ejemplificar en todas sus modalidades y continuar con lo que habíamos dejado en la sesión. Ahora bien, tenemos una columna, un perfil 12 por 72 de 15 pies de longitud. La sección transversal es un perfil W que está indicado aquí en esta figurita, ¿sí? Perfil W con su ancho de patín, espesor de patín, altura del alma y espesor del alma. Esa es la sección transversal. Ahora vamos a empezar con determinar las condiciones en el patín y el alma para hacer la revisión de pandeo local. Para hacer esta revisión, básicamente aquí tenemos la tabla B4.1a que ya la revisamos en la sesión, ¿sí? Y vamos a explicarlo un poquito de forma breve. Entonces, vamos a conseguir las condiciones en el patín y en el alma. Número 1, en el patín está en color verde todo lo relacionado con el patín. Entonces es un elemento no rigidizado. ¿Por qué no está rigidizado? Bueno, porque cuando vemos el patín vemos que está apoyado. Y estoy en la figura, está apoyado de un lado y del otro extremo está libre. Por lo tanto, es un elemento no rigidizado. Si es un elemento no rigidizado, entonces en la tabla B4.1 tenemos los elementos no rigidizados. Habla del caso 1 porque es un patín de una sección I rolada, por lo tanto caso 1. Y la relación que tenemos que revisar entre el ancho y espesor es la relación B entre T. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que lo vean. Y aquí está B entre T. Y tenemos que compararlo al radio lambda R, que en este caso es de 0.56 raíz de E entre F y E. Si esta relación es menor que, entonces la sección no es esbelta. Si esta relación es mayor que, entonces la sección o el patín es esbelto, hablando de los miembros individuales. Bueno, entonces definido esto, estamos viendo el perfil W, donde vamos a revisar la relación de longitud del patín entre el espesor. Elemento no rigidizado, caso 1 de la tabla B4.1a. Tenemos que revisar B entre T contra 0.56 de la raíz de E entre F y E. Aquí enseguida tenemos entonces la sustitución. Tenemos el valor del ancho del patín dividido entre 2 veces el espesor. Esta relación se llama Section Compact Criteria. Estos valores los van a encontrar en la tabla 1-1 como propiedad de la sección, ¿sí? Ahora eso lo tenemos que comparar 8.99 contra 0.56 de la raíz de 29.000 entre 50. El módulo de elasticidad 29.000 KSI, FY 50 KSI. Y esto es igual a 13.5. Comparamos 8.99 contra 13.5. Vemos que el valor es menor. Dijimos que si era menor, entonces el patín no es esbelto. Y concluimos con la parte del patín. Dice patín no rigidizado, no esbelto. Entonces, vamos ahora con el alma. El alma, todo lo relacionado con el alma está en color morado.
Vamos ahora entonces con el alma. El alma es un elemento rigidizado. ¿Por qué está rigidizado? De nuevo voy a la sección transversal y vemos entonces que el alma está en su parte superior conectada y en su parte inferior conectada. Si esta está conectada, entonces sus dos extremos están fijos, por lo tanto el elemento sí está rigidizado. Si está rigidizado, regresando aquí a la tablita, vamos a ver que tenemos elementos rigidizados. Caso 5, almas de perfiles doblemente simétrico, y la relación que tenemos que revisar es h entre tw contra 1.49 de raíz de e entre f y y, una propiedad directamente del material. Entonces estamos comparando propiedades geométricas, h entre tw del perfil, contra propiedades de los materiales. ¿De dónde salen estos coeficientes? Bueno, salen de pruebas de laboratorio para revisar qué tan esbelto puede ser una sección sin comprometer la integridad o la susceptibilidad de pandeo de una columna total. Entonces, h entre tw, de nuevo, este valor está en Section Compact Criteria. En la tabla 1-1 del manual ustedes pueden encontrar este valor de h entre tw, igual a 22.6 contra 1.49 de la raíz de 29.000 entre 50. Hacen esta operación matemática, les da 35.9 y lo que sigue es comparar 22.6 contra 35.9. Como es menor que, entonces, de nuevo, el alma, no es esbelta. Con eso concluimos el inciso A. Y entonces vamos a tener un alma que es rigidizada, un elemento rigidizado, que no es esbelto. Déjenme quitarle los puntitos porque a veces se me olvida. Aquí lo voy a dejar en blanco para que se vea un poquito más claro. Entonces, terminando, tenemos alma rigidizada no esbelta. Si el elemento es esbelto, es susceptible de pandeo local. Si el elemento no es esbelto, quiere decir que el perfil es compacto y que no es susceptible de pandeo local. Si queremos hacer las revisiones con las fórmulas de la ISC y con estos procedimientos, tenemos que encontrar perfiles que no sean susceptibles de pandeo local. Si fueran susceptibles de pandeo local, hay que hacer una revisión adicional, ¿sí? O utilizar otro procedimiento u otras fórmulas que tienen que ver con la reducción en la capacidad de carga. Vamos entonces con el inciso B, que habla de revisar el pandeo flexionante mediante las fórmulas. No sé por qué se trabó. Ahí estamos. Pandeo flexionante utilizando las fórmulas del ISC. Y este procedimiento lo voy a ver de forma rápida. Voy a estar marcando aquí con color amarillo. Entonces, las ecuaciones las pueden encontrar la E3-1, E3-2, E3-3, E3-4, ¿sí? Que habla de pandeo flexionante en elementos sin elementos esbeltos. Ahora, si estamos hablando de esa condición, podemos utilizar estas fórmulas. Aquí estamos. Entonces, la resistencia va a ser igual a phi CPN igual a phi CFCR por el área gruesa, donde tenemos que hacer una pequeña comparación de KLNR contra 4.71. Si esto se cumple, entonces FCR va a ser igual a esto. Si esto se cumple, entonces FCR va a ser igual a esto, donde siempre dependemos del pandeo de Euler, del esfuerzo crítico de Euler, que viene siendo esta Fe que está aquí en pequeña, y la Fe que está abajo en el otro caso, que viene siendo esta de aquí, ¿sí? Donde el esfuerzo crítico de Euler es igual a pi al cuadrado por E dividido entre la relación de esbeltez KLNR elevado al cuadrado, ¿sí? La misma formulita, nomás la volví a escribir. Entonces, vemos que de la fórmula lo importante que tenemos que encontrar es este phi CFCR. El área gruesa es el área gruesa igual que lo vimos en tensión, la fluencia, el área gruesa de la sección transversal, el área total, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula y tenemos aparte que se puede cumplir o FY entre FE sea mayor o menor que 2.25. Entonces se tiene que comparar con eso. Una vez dicho todo esto, vamos con la sustitución numérica. K, bueno,
antes de eso voy a definir todos los valores aquí en la parte inferior, donde del comentario apéndice 7, tabla C-A-7.1, podemos encontrar los valores de K. Punto 7, valor teórico, pero el recomendado de diseño por el ISC es de 0.8. La longitud libre del elemento o de la columna es de 15 pies. En este caso es el recomendado, ¿por qué? Porque tenemos un apoyo fijo en la parte inferior y una articulación en la parte superior, ¿sí? Longitud 15 pies, lo cambio aquí a pulgadas. Después vamos a ver por qué lo cambiamos a pulgadas. Ahorita inmediatamente después lo vamos a ver. Y el perfil es el perfil W12x72. Propiedades vienen de la tabla 1-1, ¿sí? En la parte del perfil W12x72. Radio de giro en X y radio de giro en Y. Si nosotros estamos buscando una propiedad de KLNR, viendo las unidades, K no tiene unidad, ¿sí? La longitud la tengo en pies y el radio de giro lo tengo en pulgadas. Por lo tanto, si estoy hablando de KLNR, siempre voy a tener que estar cambiando de pies a pulgadas. Y un pie son 12 pulgadas en el análisis dimensional. ¿Qué es el radio de giro? El radio de giro no es más que la raíz del momento de inercia dividido entre el área, una propiedad geométrica del material. Ahora, normalmente la columna se va a pandear con respecto al eje débil. ¿Cuál es el eje débil? Bueno, el momento de inercia más pequeño, el momento de inercia en Y es en este caso de todos los perfiles W. Lo podrán ver en otro video de mecánica de materiales, propiedades de las secciones con referencia a momentos de inercia. Como vemos entonces que el radio de giro depende directamente del momento de inercia, el menor de los radios de giro será con respecto al eje de pandeo. Entonces en este caso tenemos 5.31 en X, 3.04, como es mayor el de X, va a ser más susceptible el pandeo con respecto al eje Y. Entonces vamos a utilizar el radio de giro en Y. Una vez definidos todos los valores, ahora sí vamos con la sustitución numérica. Regreso con el color amarillo. KLNR igual a, regreso con el color amarillo, igual a K vale 0.8. La longitud 15 por 12, 180 pulgadas. Entre 3.04 pulgadas se eliminan pulgadas con pulgadas, por lo tanto me queda un valor adimensional de 47.37. Esto lo comparo contra 4.71, estoy en la primera parte de la ecuación, 4.71 raíz de 29.000 entre 50, que es igual a 113.4. Como este valor es menor, entonces estoy en la primera parte de la ecuación, ¿sí? Aquí enseguida hago, porque dice o que FE, FY entre FE sea menor o igual que 2.25. Hago ese análisis numérico también. FE va a ser igual a pi al cuadrado por E dividido entre KL en R al cuadrado. Igual, sustituyo pi al cuadrado por 29.000 entre 47.37. ¿Dónde salió ese 47.37? De mi relación de esbeltez que había calculado anteriormente. Y voy a tener entonces un esfuerzo crítico de Euler de 127.6 KSI. Hago la relación FY entre FE igual a 50 entre 127.6 igual a 0.39. Y entonces voy a tener la relación de 0.39 entre esfuerzo de fluencia y esfuerzo crítico de Euler menor que 2.25. En este caso se cumplen ambos lados de la ecuación o el análisis de estas dos formulitas, y entonces tenemos que FCR va a ser igual a 0.658 elevado a la FY entre FE multiplicado por FY. Hacemos ese cálculo. FCR va a ser igual a 0.658 elevado a la FY entre FE igual a 0.658 elevado a la, esto de aquí es un exponente para ponerlo en su calculadora. Esto es para elevar a un factor que no sea al cuadrado o al cubo, sino a un valor decimal que ustedes definen. Elevado a la 0.39 por 50. Esto me da 42.43 y entonces determino la carga crítica, que en este caso va a ser igual a FCR, 0.9 por 42.43 que acabo de conseguir por el área gruesa, 806 kips de resistencia. Con eso terminamos la resistencia entonces de esa columna. Seguimos adelante. Procedimiento de la tabla 4-22. Aquí estamos.
Y entonces para la tabla 4-22, de nuevo estamos buscando, voy a hacerlo aquí con plumón naranja, pandeo flexionante, usando la tabla 4-22. Vamos a hacer la misma revisión que hicimos anteriormente. La fórmula es exactamente la misma. Necesitamos el valor de FCR, el área gruesa ya la tenemos. Por lo tanto, para la tabla 4-22 revisamos qué es lo que nos da. Nos dice esfuerzo crítico para elementos en compresión. Si tenemos un FY de 50 KSI, nos vamos a quedar con esta columna de la tabla. Van a ver ustedes que hay diferentes valores de entrada para KLNR y hay diferentes valores de salida para FCR. Una vez definido entonces su KLNR, que ya lo teníamos, lo vuelvo a escribir aquí, FY 50 KS6, KLNR igual a 0.8 por 15 por 12 entre 3.04, 47.37. Ya lo teníamos, de hecho aquí ya tengo en color amarillo los dos valores, 47 y 48. Y hacemos una breve interpolación lineal. ¿En qué constituye esta interpolación lineal? Realmente lo voy a demostrar aquí, no se los exijo en su evaluación. Sin embargo, es para que vean matemáticamente cómo se calcula este valor que está entre medio de dos valores que vienen en la tabla. Nosotros tenemos valor de 47 con 38.3 y valor de 48 con 38. Los pueden ver aquí en la tablita. Ahora yo lo quiero para un valor intermedio de 47.37. Tengo que hacer una pequeña interpolación lineal para que me dé un valor que esté entre estos dos de forma lineal. Y entonces aquí del lado derecho va a ser la diferencia del segundo valor menos el primero, 47.37 menos 47.37 por la diferencia de ambos coeficientes finales, que vale 0.3, aquí lo tengo, más 38.3. En la primera parte es negativo y mucho cuidado con este signo. Igual a 38.19. Esto es para hacerlo con ese procedimiento. Si ustedes quisieran hacerlo con los límites inferiores sería 0.63, porque 48 o 48 menos 47.37.63 por 0.3, que era el mismo valor que tenemos anteriormente, más el valor final de FCR. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el mismo valor de 38.19. Tenemos entonces el valor de FCR igual a 38.19. Conseguimos y sustituimos en la fórmula original FCPN igual a FCR por AG, donde vamos a tener 38.19 por 21.1 y aquí no multiplico por 0.9, no multiplico por 0.9 porque el valor de phi ya está multiplicándose en el FCR. Mucho cuidado con esto. Y entonces me da la resistencia de 805.8 igual a 806 kips. El mismo resultado que habíamos conseguido en el uso de las fórmulas. 806 kips en el primer problema. ¿Sí? Sigue siendo el mismo resultado, no tiene que cambiar. Último procedimiento, la tabla 4-1. Vamos a seguir revisando el pandeo flexionando usando la tabla 4-1. Revisamos la tabla 4-1 y esto únicamente funciona cuando tenemos FY igual a 50 KS6. Buscamos el perfil W12 por 72. Calculamos KL en pies, que va a ser igual a K.8 por 15 igual a 12 pies. Identificamos los 12 pies en la columna de longitud. Hacemos la intersección de estos, del perfil y de la longitud, y conseguimos 806 kips sin necesidad de ningún cálculo. ¿Sí? Entonces determinamos la resistencia. 806 kips. En los tres casos nos dio el mismo resultado. ¿Qué opción quieren utilizar ustedes? Bueno, pues va a depender del tipo de material. ¿Qué procedimiento es el que normalmente evalúan los exámenes? Bueno, pues es el de la tabla 4-22. ¿Por qué? Porque es muchísimo más general. Viene KLNR, que puede ser cualquier tipo de columna, cualquier tipo de sección, y puede ser para materiales con diferentes FYs. ¿Sí? Si acaso fuera un perfil W con FY de 50 KSI, pues sí pueden utilizar la tabla 4-1. Si no, más general, el uso de la tabla 4-22. Les agradezco mucho su atención y estamos al pendiente para más material. Hasta luego.